A la 1 de la madrugada mi teléfono sonó. En el auricular escuché la voz de mi hija, y ella llevaba 4 años muerta. «Abre la puerta, papá. Tengo frío». Esas palabras me atravesaron como un corte limpio. Sentí que la casa se inclinaba hacia atrás y el reloj, que siempre ha sido puntual en mi vida, se volvió un metrónomo burlón. Tic-tac, tic-tac. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con un ritmo insistente, como si quisiera borrar algo que yo no estaba dispuesto a dejar ir. Me levanté del sillón con la sensación de que la sangre se me había congelado en las manos. El teléfono seguía en mi oído. La voz era de Camila. No una voz en un cassette, no un eco pegado a un sueño. Era ella, con la quiedra que llevaba desde que era niña cuando le daba frío en la noche y aún bajo las sábanas pedía que le acercara la manta. «Abre la puerta, tengo frío». Repetía esa frase como quien nombra un lugar donde aún espera ser cobijada. Fui hasta la puerta sin pensar demasiado. La casa parecía más grande de lo normal, una habitación amplia con los muebles que habíamos ido dejando ahí, como si el tiempo se hubiera detenido entre los vasos y las fotos. La miriga al nivel de mis ojos devolvió una esfera oscura y mojada. El patio, la reja, la farola amarilla a lo lejos. No vi a nadie, solo trazas de un jardín en penumbra. Las gotas en el cristal parecían formar un velo que me impedía creer lo que mi sentido común me ordenaba creer. Paso a paso me acerqué al porche. La madera estaba fría bajo mis pies y, al inclinarme, noté algo que me hizo contener la respiración. Huellas, pequeñas, húmedas, con la curva exacta de unos pies descalzos que se habían apoyado en el listón antes de girar hacia la puerta. No eran huellas de adulto, no pertenecían a alguien de mi edad, ni al vecino que siempre deja sus botas bajo la escalera. Eran huellas de quien usaba pies que alguna vez estuvieron en mis brazos. No quiero que suene melodramático. Hay cosas que el corazón se niega a nombrar y cuando las nombra, la voz tiembla. Toqué las huellas con la yema del dedo. La madera dejó una marca que pronto se secó. Me quedé allí parado, con el teléfono todavía en la mano, escuchando el silencio que seguía a la lluvia y pensando en lo absurdo de la situación. 4 años de ausencia y una llamada a la 1 de la madrugada. ¿Quién llamaría a un hombre mayor a esa hora para pedir que abra la puerta? ¿Y por qué mi hija me pediría algo así después de estar muerta tantos inviernos? La mezcla de terror y nostalgia me hizo llorar. No fue un llanto ruidoso, sino un sollozo viejo, guardado como si en mi pecho hubiera una casa a medio construir donde las paredes eran recuerdos. Camila nació con una risa amplia, era capaz de convencer a cualquier extraño de que le regalara una golosina solo con mirar. En la foto de su boda, colgada en la pared del comedor, ella y su marido Julián sonrían bajo una luz que parecía eterna. Marta, mi esposa, murió antes que Camila. Me quedé solo con esos recuerdos y con esa casa que me hablaba en susurros. Decían que debía seguir adelante, como si la vida fuera una acera que se reparte por turnos. Yo no sabía cómo seguir cuando la mitad de mis días estaban cosidos con su nombre. Apreté el teléfono contra mi pecho hasta que dolió. No sabía si marcar el número de Julián, si ir a buscar a la policía, si pedir ayuda a alguna de las vecinas. Entonces, como si mi cuerpo supiera mejor que mi cabeza, fui a la cocina y encendí la luz. La bombilla hizo un zumbido breve y el cuarto se llenó del olor a café viejo que se negaba a morir, a la humedad que trae la lluvia y algo más tenue, un perfume que me recordó a las bufandas que Camila guardaba en un cajón. Encender la luz dentro del corazón, pensé, repitiendo mentalmente una frase que se me había quedado atrapada en la boca después de tantas visitas al cementerio. La usaba como una pequeña oración, como si al decirla pudiera traer calor donde había frío. Al final, hice lo que cualquier padre haría, marqué a Mateo. Mateo es mi sobrino, pero lo pienso más como un hijo de emergencia. Tiene 30 años, esa mezcla de paciencia y curiosidad que a mí ya se me fue de tanto vivir. Es investigador por gusto, pero no un detective. Sabe desmontar una historia como quien abre un reloj buscando piezas sueltas. Le expliqué lo que había pasado en voz baja, como para no despertar fantasmas que no existieran. «Ven», le dije, «por favor ven».
Cerré la puerta con llave, aunque sabía que eso no cambiaría el hecho de que algo o alguien había estado de pie en mi porche. Sentí que mi casa, la que había sido refugio, se convertía en escenario de una pregunta que nadie me había pedido resolver. En la calle, don Rogelio, que duerme con la radio encendida como si fuera enfermero de sombras, abrió su ventana y me habló en voz ronca. ¿Todo bien, Andrés? Le mentí con la misma soltura con la que otros hombres mienten sus edades. Todo bien, dije. Él no me creyó, pero eso ya no era sorpresa. Cuando llegó Mateo, la madrugada ya tenía la costumbre de susurrar anuncios de día. Traía una linterna, una bolsa con guantes de látex y algo de comida envuelta. Había dejado su orgullo por la puerta y había entrado con la calma de quien sabe que no se puede reparar el pasado, pero sí encontrar las piezas que faltan. Recorrió el porche despacio, como quien sigue el hilo de una madeja, y sus dedos encontraron lo que mis manos no quisieron ver. Una huella más, esta vez en el marco de la puerta. Más pequeña incluso que las otras, con marcas de uñas diminutas que demostraban que quien las hizo había agarrado la madera con necesidad. ¿La viste?, me preguntó sin alzar la voz. No son de adulto. Asentí. Le entregué el teléfono y le dije que escuchara lo que quedaba grabado. Mateo apoyó el aparato contra su oreja y, cuando se volvió hacia mí, sus ojos estaban luminosos por algo que no era alegría. Era la certeza de un hombre que había tocado una cuerda que lo ponía en movimiento. Buscamos en el jardín más rastros, huellas que partieran de la reja, restos de barro fresco, alguna prenda olvidada. La lluvia había hecho desaparecer parte del rastro, pero no todo. Encontramos gotas en la esquina del felpudo, un hilo de tela que parecía rasgarse de una bufanda y detrás de la maceta una pequeña muñeca de trapo que, hasta esa noche, había pertenecido a la tumba de mi hija. La muñeca, la misma que recuerdo entre sus manos el día que cerramos la tierra sobre su cuerpo, estaba ahí, con un vestido desteñido y un ojo desteñido de manera torpe. No sé describir la sensación exacta de ver un objeto del cementerio en mi porche. Era como si alguien hubiera tomado una pieza de mi dolor y la hubiera dejado a la intemperie, esperando que yo la encontrara. No hice una escena teatral, me limité a recoger la muñeca con cuidado como quien toca un relicario. Había algo en su costura que me retorcía de una manera que no sabía nombrar. No era furia ni consuelo, sino la mezcla cruda de ambas. Llevé el muñeco a la mesa y lo puse frente a la foto de la boda. La foto me miró con la misma sonrisa que había tenido durante años. La muñeca, con su ojo cosido, parecía pedir la palabra. ¿Quién pondría esto aquí?, preguntó Mateo sin esperar una respuesta. La pregunta flotó en la cocina, pegajosa como el vapor que subía de la olla. Mi mente traicionera fue a lo peor, pensamientos que no se pronuncian en voz alta porque nombrarlos es darles vida. ¿Alguien quiso decirme algo? ¿Me estaban gastando una broma cruel? ¿O era algo más elaborado, una forma de manipulación diseñada para devolverme a la locura que todos esperaban que sintieran? Poco después, con la muñeca envuelta en una servilleta, me senté a mirar la pared donde estaba colgada la foto de la boda. La imagen de Camila y Julián allí, firmes y felices, parecía una acusación serena. Entonces, sin quererlo, toqué el marco. Era un gesto automático. Muchas veces mi mano había buscado ese contorno en momentos de angustia, buscando algo que no sabía. La moldura cedió con un leve susurro, y detrás de la foto, como si fuera un lugar secreto donde un pasado temeroso se escondiera, encontré un sobre doblado. Estaba viejo en los pliegues, con la tinta un poco corrida por la humedad, el papel olía a cosas que no son la lluvia ni la casa, olía a confidencias. Abrí el sobre con la misma manera con la que se abren heridas, despacio, resignado. Dentro había una carta escrita a mano. Entender esa caligrafía fue como escuchar de nuevo la voz de Camila en la cocina. La letra tenía esa inclinación apresurada de quien escribe pensando en otra cosa al mismo tiempo. Leí las primeras líneas en voz baja, como para que no se escaparan los secretos. No quiero reproducir palabra por palabra lo que decía, no por pudor, sino por respeto a las heridas que aún se abren con nombres y datos. Pero sí puedo decir que la carta llevaba una petición clara. Si algo me sucede, busca detrás de las fotos. No confíes en Julián. Había más.
una mención a documentos en el Centro de Salud La Esperanza, y una frase que solo nosotros dos usábamos en broma, algo sobre un paraguas azul que había servido de escondite en un verano de lluvia. La carta era una bomba en un sobre normal. Tenía la intención de sembrar desconfianza, de señalar hacia alguien cercano. Me dolió leerla, no porque me dijera que había amenazas, sino porque mi hija había escrito algo así y no me lo había dicho en vida. El remordimiento pesó sobre mi pecho como una piedra fría. ¿Cuántas veces pensé que ella estaba bien? ¿Cuántas veces preferí creer en la normalidad? Y sobre todo, ¿quién podía ser Julián para ella? Era su marido, y con los años la confianza entre familiares se vuelve un puente que muchos no intentan cruzar para ver la otra orilla. Mateo me observaba con la seriedad de quien ha visto la oportunidad y el peligro al mismo tiempo. «Esto cambia todo», dijo. No lo quiso en tono épico, lo dijo como quien señala un mapa con un trayecto que antes estaba en sombra. En su bolso llevaba una cámara, la sostuvo en la mano como si la luz de su lente tuviera poder para que la verdad se hiciera visible. Tomó fotos al porche, a las huellas, al muñeco y al sobre vacío. Sabía que lo sensible, lo frágil, necesita documentación. Decidimos esa madrugada que iríamos a ver a Julián. No sabía si era justo ni prudente, pero la carta me había abierto una puerta que no podía cerrar con silencio. Antes de salir, llamé a la casa de mi hermana para avisar que no estaría para la sobremesa. No quería añadir alarma donde había costumbre. Cuando colgué, la lluvia había bajado a un murmullo y el reloj marcaba las 2:18. La madrugada se había convertido en una hora de decisión. O nos quedábamos con el miedo pegado a la piel, o salíamos a poner nombres donde antes había sombras. No quiero que esto suene heroico. Yo soy un hombre que ha vivido con la culpa como compañero de viaje. No me convertí de la noche a la mañana en un vengador. Pero algo en mí se encendió, una determinación tranquila y peligrosa. Recordé otra vez la frase que me repetía en voz baja, como si fuera una lámpara en la oscuridad. Encender la luz dentro del corazón. No se trataba de venganzas ni de justicia inequívoca, se trataba de no dejar que la duda lo devorara todo, de buscar una explicación que cerrara el hueco que la muerte había dejado en nuestro hogar. Nos encaminamos hacia la casa de Julián en el auto de Mateo. El motor hacía un sonido grave y regular que me parecía tranquilizador. La ciudad todavía respiraba sueño y farolas. Mientras manejábamos, pensé en Marta, en cómo nos habíamos sostenido los unos a los otros hasta que las manos se cansaron. Pensé en Camila con la mirada clavada en el teléfono, pidiéndome que abriera la puerta porque tenía frío. ¿Qué clase de frío puede pedir una persona que ya no está? La casa de Julián era una casa con ventanas altas y una entrada con columnas. Hasta donde yo sabía, la pareja había mantenido una apariencia de normalidad ante el vecindario. Julián, siendo psicólogo, tenía esa voz templada y la cortesía de quien siempre tiene una explicación para todo. Era el tipo de hombre que sabía cómo ajustar la narrativa para que encajara en una sala de espera. Si quería proteger un secreto, sabía cómo hacerlo. Si quería lastimar, sabía cómo hacerlo también. Tocamos el timbre y nadie respondió. Llamé a la puerta. Un susurro de perros dejó de ladrar detrás de un seto. Finalmente, una mujer apareció en la ventana del primer piso y me miró con esa mezcla que se tiene entre la curiosidad y la alarma cuando algo raro pasa en la noche. Salió a abrirnos y cuando nos recibió, su voz fue la misma que había oído en otros tiempos, cordial, cortesana, inquieta por naturaleza. «Andrés», dijo, «¿a estas horas?» Le conté a medias. No quise decir la palabra muerte ni repetir la frase exacta del teléfono. Le mostré la carta, le mostré la muñeca, le mostré las huellas en mi porche con las fotos que Mateo había tomado. Su semblante cambió. La primera reacción fue de desconcierto y luego de una furia contenida que parecía tener la intención de proteger más que de aclarar. No es fácil describir la forma en que la gente se transforma cuando se levanta el telón de una verdad a medias. «No sé qué decir», murmuró. «Julián se fue hace unas horas, dijo que tenía que atender a un paciente».
Algo en esa frase me hizo ruido, la facilidad con la que se justifica la ausencia, la prontitud de una explicación que casi pide ser aceptada. Le pedí su número, le dije que volvería, que tenía preguntas. Ella, con la voz a punto de romperse, asintió y cerró la puerta. Volvimos al auto en silencio. En el camino, Mateo encendió su grabadora. Si esto va a ser un lío, dijo, mejor que quede constancia. Su frialdad me reconfortó. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo en esa búsqueda. Antes de que el sol asomara, nos dirigimos hacia el cementerio. La idea era absurda y perfecta. Si alguien había removido objetos de la tumba de Camila, podría haber dejado alguna pista que conectara con la carta. Entramos con pasos cautelosos. La lápida estaba tal como la dejamos, con flores marchitas y una vela consumida en el borde. Sin embargo, en la vereda que llevaba a la verja del recinto había huellas que coincidían con las del porche. Pequeñas, exactas, húmedas. Alguien había caminado desde mi casa hasta el cementerio, o viceversa. No sé lo que esperábamos. Una respuesta, quizá, un consuelo absurdo. Lo que hallamos fue la bufanda de Camila, doblada con cuidado sobre la tierra como si alguien hubiera querido devolverle, simbólicamente, el calor que a ella le faltó. No había más señales de violencia física que pudiéramos rastrear, pero la presencia de objetos, la muñeca, la bufanda, forzaba una lectura. Alguien quería que yo supiera que había estado ahí, que la había tocado. Cuando volvíamos, la ciudad todavía bostezaba. Las panaderías encendían sus hornos y los trabajadores de turno salían a sus calles. Decidimos volver a mi casa. Esa mañana, mientras la lluvia menguaba y el cielo parecía tenderse en un gris pálido, me senté con la carta en la mano y pensé en lo frágil que es la verdad cuando un secreto la abruma. Tenía un sobre con una letra temblorosa, una muñeca con un ojo cosido y huellas que podían pertenecer a cualquier cosa o a nadie. Tenía sobre todo la voz de ella resonando en mi cabeza. «Abre la puerta, tengo frío». No sabía si lo que había escuchado era un truco, una artimaña de alguien que quería jugar con el dolor ajeno, o si por el contrario, la carta era la última defensa de una mujer que había imaginado su propio peligro. Había tantas preguntas que la noche hubiera podido contener. Por la tarde, cuando la casa ya parecía más una casa y menos una escena, decidí llamar a un viejo amigo que trabajaba en la clínica municipal. No quería involucrar a la policía todavía, quería pruebas antes de acusar a nadie. Le hablé de la esperanza, del nombre del doctor Walter, del archivo de nacimientos que a veces se maneja con descuido. Mi amigo me escuchó y con la prudencia de quien sabe que las cosas se complican cuando se pronuncian, me sugirió que fuéramos con calma y que no actuáramos por impulso. Esa tarde, mientras el sol bajaba y la cocina se llenaba del olor a guiso, me sentí igual que una persona que intenta recomponer un jarrón sin tener claro si las piezas son todas suyas. La decisión de investigar tomó cuerpo en varios pasos: documentar las huellas, guardar la carta, fotografiar la muñeca, hablar discretamente con vecinos que habían visto cosas. Empezamos a imaginar una línea, un hilo que uniría por fin lo que a los ojos parecían retazos: la llamada de madrugada, las huellas, la muñeca sacada de la tumba, la carta escondida detrás del marco de la boda. Todo apuntaba hacia un relato que hasta entonces yo no lograba nombrar sin que mi garganta se cerrara. Esa noche, mientras repasaba mentalmente los hechos, me encontré repitiendo otra vez la frase con la que había ido sosteniéndome en las horas más frías: encender la luz dentro del corazón. No es consuelo barato, es más bien una decisión, la de no dejar que la oscuridad gobierne lo que queda de nosotros. Quizá, pensé, lo único que podía hacer era buscar luz en cada rincón, con la esperanza de que al menos alguna rendija se abriera y me permitiera entender. La madrugada siguiente nos encontró otra vez en vela. Teníamos preguntas y por primera vez en mucho tiempo un mapa donde trazar algunas respuestas. Mateo había logrado conseguir el número de una antigua recepcionista de La Esperanza. Su voz, cuando la llamamos, fue una mezcla de sorpresa y resignación. «Venga a la mañana», dijo. «Si hay algo raro, lo revisamos». Quedó una cita, una promesa de papeles y de horarios. Yo, mientras tanto, guardé la carta en el bolsillo de mi camisa y la muñeca en un armario donde los recuerdos cobraban forma física.
Tenía la sensación de que me preparaba para un viaje que no sabía si terminaría en justicia o en más preguntas. No puedo decir que esa llamada de la 1 me devolvió la cordura. No la devolvió. Lo que sí hizo fue encender una llama de inquietud que se impregnó en la casa. Me despertaba con la sensación de que alguien, en algún lugar, movía las piezas de un tablero, y que yo era, al mismo tiempo, peón y jugador. Caminaba por la casa, y en cada esquina encontraba una memoria que me miraba a los ojos. La bufanda que se balanceaba del respaldo de una silla, las huellas en el porche que la lluvia a veces volvía a borrar como si fuera un borrador celestial. El que me llamara a la 1 no fue un accidente. No sé si fue un mensaje directo, una manipulación cruel o la última voluntad de una hija que quiso dejar pistas. Tampoco sé aún por qué detrás de una foto de boda había un sobre con sus palabras. Pero sí sé una cosa. La llamada fue la chispa que encendió algo dentro de mí. Y cuando uno decide buscar, a veces la verdad se muestra. Otras veces lo que encuentra son más puertas cerradas. La búsqueda, sin embargo, requiere de cómplices. Por eso pedí a Mateo que no se apartara. Por eso llamé a amigos, a conocidos de la clínica, a vecinos. La certeza de estar solo en este tipo de historias es un lujo que no me podía permitir. Mientras más manos participaron, más posibilidades teníamos de encontrar lo que falta, no venganza, sino respuestas. Y así, con la carta guardada y la muñeca en silencio, me acosté esa noche con la radio encendida a volumen bajo. No pude dormir. Escuché un programa de madrugada donde hablaban de trivialidades y el presentador reía con gusto. Yo oía desde mi cama y sentía que la risa era una cortina que impedía ver lo que había detrás. Cerré los ojos y, antes de dormirme, repetí en voz baja la frase que se había vuelto mi talismán: encender la luz dentro del corazón. La dije como una promesa. La dije para no dejar que la noche volviera a devorar la verdad. Al amanecer, el plan estaba hecho en mi cabeza. Iríamos a La Esperanza, hablaríamos con quien fuera necesario, revisaríamos registros. No tenía garantía alguna de que aquello desembocara en algo legal o definitivo, pero la inacción me parecía ahora más peligrosa que cualquier riesgo. Me puse la chaqueta y miré por última vez la foto de la boda. Camila sonreía con esa mezcla de ternura y desafío que la había caracterizado siempre. Le prometí, en silencio, que abriría la puerta. No por la voz que sonó a la 1, sino porque la verdad merecía algo más que el susurro en una madrugada lluviosa. Si quieres saber qué pasó después de aquella madrugada, te pido que te quedes conmigo y si esta historia te conmueve, suscríbete. No es por números, es porque necesitábamos que alguien más supiera, que alguien más escuchara la verdad cuando por momentos parecía que solo yo la sostenía. Al día siguiente, a plena luz, fuimos a La Esperanza. La clínica quedaba en un barrio que había visto mejores mañanas. La fachada descascarada, una puerta de metal que chirriaba como cijarras con cada visita. Carla nos recibió a la entrada. Era la mujer de la recepción que, a pesar de los años, todavía sabía quién había dado a luz y quién había venido por un control. Tenía ese modo de mirar que no juzga, pero que guarda nombres para cuando los necesite. Le mostré la carta. No era una prueba forense, pero era un rastro. Le hablé de la nota que decía «No confíes en Julián», de la mención al paraguas azul, de la fecha que aparecía en la hoja suelta. Carla frunció el ceño y se hizo a un lado, como quien abre una puerta a un cuarto donde olfatea algo que no debe oler. El doctor Walter archivaba muchas cosas a su manera, dijo. Él murió hace años, pero dejó cierta reputación de alguien que resolvía papeles si la familia no podía. No eran prácticas bonitas, pero nos ayudó a salir de aprietos. Déjame ver qué puedo encontrar. Entramos en un despacho donde el olor a papel viejo era tan denso que olía a secretos. Carla buscó entre legajos, hojas sueltas y un cuaderno gastado. Hizo llamadas, dejó mensajes e hizo preguntas con una delicadeza que parecía buena aposta. Alguien en el almacén recordó un expediente que no estaba completo. Faltaban actas de nacimiento de un día en particular y había notas a lápiz con la firma habitual del doctor Walter. No era la prueba definitiva, pero empezaban a aparecer fisuras. Hubo una doble nota de parto hace años, dijo Carla con la voz baja.
2 bebés registradas el mismo día. En el archivo aparece una adopción que fue gestionada con prisa. No es normal. Mateo tomó fotos como si fuera un arqueólogo. Cada papel, cada firma, cada sello. Sus manos no temblaron, era la calma metódica de quien sabe documentar lo que otros solo sienten. Mientras Carla seguía hurgando, yo me aferraba a la carta de Camila como quien no suelta una cuerda en medio de un río bravo. Era la única cosa que me conectaba con ella de manera tangible, más que la tumba, más que la foto de la boda. De la esperanza salimos con copias, nombres y una sensación nueva. Esto tenía una costura humana, y en esa costura cabían manos que habían movido hilos. Entre las hojas había una referencia a un nombre que no conocía, la inscripción de una adopción que no había pasado por los cauces normales. La fecha coincidía con el archivo que mencionaba la carta. Empezábamos a delinear una posibilidad, que Camila no había sido la única niña nacida ese día, que de algún modo otra vida se desprendía de la misma sangre y había sido colocada en un lugar distinto. Por la tarde fuimos a ver a don Manuel y doña Nora, la pareja que, según los papeles, había registrado a la niña. Vivían en una casa con geranios y ventanas abiertas al sol, como si intentaran que la vida enfrente la tristeza. Cuando hablamos de la adopción, ellos se mostraron desconcertados. Comentaron que tuvieron a la chica desde pequeña, que la querían como a una hija, que habían firmado papeles y habían pagado los costos sin hacerse muchas preguntas. No sabían mucho más, salvo que la niña, ahora mujer, había crecido con la idea de ser parte de su familia. «La llamamos Valeria», dijo doña Nora, con una voz suave. «Siempre supimos que venía de lejos. No nos dijeron que tuviera una hermana. Si lo hubieran hecho, tal vez, no sé, habríamos querido saber». Valeria apareció semanas más tarde, sin aviso, bajo la lluvia. Venía con un paraguas azul plegado, el mismo color que mi hija mencionaba en la carta como broma en un verano lejano. Paró frente a mi puerta con la compostura de quien no sabe si es bienvenida, y de inmediato tuve una visión de 2 niñas compartiendo una calle, 2 risas parecidas que tal vez nunca se conocieron. Sus ojos eran de un marrón que a ratos me recordó los de Camila, pero no era igual. En su rostro había algo que no había visto en las fotos familiares, una cortesía hecha de miedo. «Yo no quería», me dijo en cuanto entró, sin mucho protocolo. «Me llamaron para hablar con Julián. Él me dijo que podía ayudarme con cosas que yo no entendía, con pruebas, con papeles. Era fácil confiar cuando estás sola». Valeria habló timbrando palabras que a veces se rompían. Contó que a los 15 años, después de un parto complicado en una clínica pequeña, alguien le habló con voz paternal. Le ofrecieron ayuda, la llevaron a consultas con psicólogos que, en apariencia, querían arreglar su confusión. Fue en esas consultas donde la figura de Julián empezó a aparecer, no solo como esposo de Camila, sino como un profesional que ofrecía apoyo gratis a quien lo necesitaba. Para una chica que había aprendido a creer en la mano que da, era un refugio. Mateo, mientras conversábamos, insertó una memoria USB en su computadora. Había rastreado los correos, los respaldos y los viejos archivos que Julián mantuvo en su equipo. Encontró, entre fotos y documentos, grabaciones de sesiones que no debieron haber estado allí. No eran confesiones criminales ni pruebas concluyentes, pero sí eran fragmentos que encendieron luces. Audios en los que una mujer con voz entrecortada repetía frases que Camila solía pronunciar en la intimidad, referencias al paraguas azul, repeticiones de la broma familiar. Había además anotaciones que sugerían planes para rearmar memorias, para crear escenas que confundieran a alguien con nostalgia. «Esto puede ser manipulación psicológica», dijo Mateo. «No lo presentemos como verdad absoluta, pero es una pista». A partir de esos audios seguimos hilos. Hicimos llamadas discretas a antiguos pacientes, a vecinos, a personas que recordaban viajes y visitas. Algunos testigos hablaron de cómo Julián organizaba terapias en las que sugería que la memoria podía ser reconducida, que los recuerdos podían acomodarse para proteger a alguien. Era un lenguaje que, sin nombrarlo, olía a control. En paralelo, las evidencias técnicas empezaron a atar cabos que antes flotaban en la duda. Hablamos con un mecánico de confianza que revisó el coche de Camila. Encontró marcas en las líneas de freno que no parecían producto del tiempo ni de la corrosión natural. Había indicios de intervención reciente, piezas ajustadas de modo irregular. Fue una observación que nos dejó helados y nos obligó a subir el tono.
Si alguien había interferido en la seguridad del coche, entonces la muerte de Camila podía no ser una desgracia fortuita. Cuando se lo contamos a la policía, les mostraron lo mínimo necesario para iniciar una revisión técnica formal. Un informe pericial, realizado con la cadena de custodia adecuada, determinó que existían alteraciones en el sistema de frenos. No era una prueba que dijera culpable, pero era una puerta abierta a investigar a quien tenía acceso al vehículo o al garaje. Quienquiera que hubiera querido que ese auto fallara, había encontrado un modo. La lista de sospechosos se encendía con nombres y permisos. Julián, que por su profesión y por ser esposo había tenido acceso regular. Técnicos que entraban y salían del corredor familiar. Personas a quienes se había permitido manipular pertenencias sin preguntar demasiado. Cada posibilidad era un dolor nuevo. Los días que siguieron fueron de tensión creciente. Julián, al comienzo, mantuvo la calma que le era característica, cortés, dispuesto a ayudar, como el profesional que conoce la respiración humana. No obstante, fuera de cámaras, su círculo cercano empezó a sugerir que yo había perdido la razón. Circulaban murmullos sobre mi edad, sobre la viudez, sobre el hecho de que los solitarios son carnada fácil para historias que se tejen contra ellos. En una madrugada, el coche de Mateo casi no llega a destino. Iba por una calle que conoce de memoria y cuando pisó el freno en una rotonda, el pedal se hundió con una liviandad extraña. Fue su instinto y su destreza lo que lo salvó. Apretó hasta bloquear las ruedas, apoyó el pie contra una cuneta y consiguió detenerse de manera brusca. Por la mañana vimos que las líneas habían sido manipuladas. No hubo heridos graves, solo miedo, pero el mensaje era claro, la intimidación escalaba. «No podemos seguir así», dije a Mateo, con la voz rota por la rabia. «Esto ya no es una búsqueda de verdades, es defensa». Él asintió. Se veía cansado pero decidido. Organizamos las visitas, las pruebas, la custodia de los documentos. Fuimos con abogado, presentamos solicitudes, pedimos órdenes de allanamiento. Cada posibilidad era un dolor nuevo. Los días que siguieron fueron de tensión creciente. Julián, al comienzo, mantuvo la calma que le era característica, cortés, dispuesto a ayudar, como el profesional que conoce la respiración humana. No obstante, fuera de cámaras, su círculo cercano empezó a sugerir que yo había perdido la razón. Circulaban murmullos sobre mi edad, sobre la viudez, sobre el hecho de que los solitarios son carnada fácil para historias que se tejen contra ellos. En una madrugada, el coche de Mateo casi no llega a destino. Iba por una calle que conoce de memoria y cuando pisó el freno en una rotonda, el pedal se hundió con una liviandad extraña. Fue su instinto y su destreza lo que lo salvó. Apretó hasta bloquear las ruedas, apoyó el pie contra una cuneta y consiguió detenerse de manera brusca. Por la mañana vimos que las líneas habían sido manipuladas. No hubo heridos graves, solo miedo, pero el mensaje era claro, la intimidación escalaba. «No podemos seguir así», dije a Mateo, con la voz rota por la rabia. «Esto ya no es una búsqueda de verdades, es defensa». Él asintió. Se veía cansado pero decidido. Organizamos las visitas, las pruebas, la custodia de los documentos. Fuimos con abogado, presentamos solicitudes, pedimos órdenes de allanamiento. Cada paso era lento, pero cuando uno tiene paciencia y la documentación en mano, la balanza del aparato judicial empieza a inclinarse. La oportunidad para confrontar a Julián surgió casi por accidente. Un paciente, ahora expaciente, accedió a hablar con nosotros a cambio de anonimato. Fue en un café, con el ruido de la máquina de expresos de fondo, que contó de sesiones donde se le hacían repetir recuerdos hasta que su verdad quedaba menos dolorosa para convivir. Dijo que Julián grababa fragmentos para terapia, pero que algunas grabaciones eran editadas luego, reutilizadas para otros fines. Nos entregó un fragmento en el que se oía la voz de una mujer que, bajo su gestión, repite la frase «abre la puerta» como si fuera un ejercicio de exposición al trauma. «Lo hice para que me escucharan», nos dijo el hombre con los ojos húmedos. No sabía que lo usarían de otra manera. De ese testimonio surgió la necesidad de confrontar a Julián con todo lo que habíamos reunido. La carta, las huellas, la muñeca, los audios, los informes mecánicos, las historias de adopción irregular.
No buscábamos lincharlo, buscábamos respuestas. Le avisamos que iríamos a su casa con abogado. No queríamos sorpresas, pero sí queríamos transparencia. Esa fue la escena que tuvo el clímax más peligroso del caso. Al entrar en su casa, la tensión se podía cortar con la mano. Julián nos recibió con la misma cortesía de siempre, una sonrisa que parecía tener la costura puesta con cuidado. Nos acomodó en su sala y fingió no saber de qué hablábamos. El abogado dejó las copias de los informes sobre la mesa y con calma fue desgranando las evidencias. En un momento, cuando el abogado pidió explicaciones por las grabaciones y por la manipulación de los frenos, la máscara se resquebrajó. «No sé de qué me hablan», dijo Julián de manera tajante. «Es una campaña, son acusaciones sin fundamento». Cuando le pedimos que nos entregara dispositivos, discos duros o teléfonos, su rostro se tensó. Fue entonces cuando sucedió lo más peligroso. En un cajón, entre papeles, apareció una jeringa. No era el gesto de un profesional que protege a alguien enfermo. Era la imagen de un intento de someter, de neutralizar. Antes de que pudiéramos reaccionar, Julián se levantó como quien intenta huir y empezó a moverse hacia una puerta lateral. Fue en el forcejeo que se produjo la escena que muchos recordarán por su angustia. Una mano que buscó insertar algo en la bolsa de la chaqueta de Mateo. Un movimiento brusco y una caída de papeles que dejó al descubierto otras grabaciones. «¡No!», gritó Valeria desde la entrada, con el paraguas azul en la mano. «¡No lo hagas!». Ella había llegado sin aviso, con la determinación que a veces surge cuando se derrumba la certeza. Julián intentó cerrar la puerta, pero en la confusión la jeringa cayó al suelo. No la usó, no terminó en excepción. El forcejeo fue violento en la medida en que la verdad lo es. Dejó claros síntomas de que alguien había intentado silenciarnos. En el tumulto, y gracias a la intervención de vecinos que escucharon gritos, Julián quedó momentáneamente acorralado hasta la llegada de la policía. No quiero dramatizar el instante con detalles que solo producen miedo. Diré que aquel episodio nos dejó más cerca de la verdad. Entre los papeles que se desparramaron, encontré una carpeta con audios transcritos, notas donde se daba cuenta de estrategias para desacreditar a un padre doliente, instrucciones para utilizar a un tercero vulnerable como puente y documentos que sugerían la implicación de personas que ayudaban a procesar adopciones sin control. Eran pruebas que, combinadas con los informes técnicos, conformaban un patrón. La policía tomó declaraciones. Hubo una orden de allanamiento que permitió incautar equipos. Los técnicos forenses trabajaron sobre los audios, determinando ediciones y manipulaciones. Los peritos verificaron que las intervenciones en el coche no eran simples fallas. Las pruebas no declaraban culpas absolutas, pero sí configuraban una trama de manipulación y riesgos. A partir de entonces, el asunto se volvió público. Los periódicos recogieron fragmentos, la gente de mi barrio murmuró y algunos se apartaron. No es agradable verse en los diarios ni que tu dolor sea tema de conversación. Pero la exposición tuvo una virtud. Obligó a que la institución pública verificara sus procedimientos. La investigación administrativa en La Esperanza encontró irregularidades en los registros, firmas que no coincidían, tropiezos en la cadena documental, acuerdos verbales que no deberían haberse concretado. El apellido Walter, muerto años atrás, apareció en muchas de esas tramas como el facilitador de gestiones dudosas. Julián fue imputado por manipulaciones y por el intento de ocultar pruebas tras nuestras visitas. Los cargos que más tarde tomarían forma en la fiscalía incluyeron sedación no consentida a pacientes y manipulación de documentos, además de la investigación por la posible negligencia en la muerte de Camila. No me alegró ver su nombre en un expediente, pero sentí que se hacía camino hacia la justicia lo que empezó como un cuchillo en la oscuridad. Durante el proceso, Valeria pasó por un calvario emocional. Al principio, su presencia en la escena nos había parecido sospechosa. Su vínculo con Julián y su conducta ambivalente hicieron dudar. Pero a medida que se abrió el cuadro, ella se mostró como la pieza más vulnerable. Una mujer que había sido educada por una familia que la quería, pero que había crecido con preguntas sin respuestas. Nos contó cómo la condujeron a creer que no debía revolver su pasado, cómo ciertas enseñanzas la llevaron a actuar por miedo, no por maldad. Me dijeron que si hablaba me volvería loca, dijo en una audiencia, con voz que a veces se quebraba. Me decían que olvidar era lo mejor, que insistir me haría daño. Yo quería pertenecer a alguien y me encontré perteneciendo a un plan que no entendía.
Fue ella la que, en el juicio, relató con detalle las sesiones y las frases que le habían enseñado. Su testimonio fue crucial porque mostró el mecanismo de influencia, cómo se reescriben memorias con repeticiones, cómo se ordenan guiños para que alguien crea en una aparición, cómo se colocan objetos, la muñeca, la bufanda, para crear un mapa emocional que después se usa en contra de alguien. Valeria no buscaba venganza, buscaba su propia verdad. En el proceso, aceptó colaboración con la fiscalía para explicar las manipulaciones a las que había sido sometida. Los días de audiencia fueron largos. Se presentaron peritajes técnicos, informes psicológicos, registros de la esperanza, comunicaciones entre Julián y otras personas relacionadas con el caso. Las pruebas no eran solo papeles, eran voces que, analizadas, mostraban ediciones, cortes, repeticiones que no obedecían a una narrativa terapéutica, sino a una construcción dirigida. Todo ello, sumado al informe mecánico sobre el coche y a las grabaciones en las que se organizaba la maniobra para desacreditar a un padre doliente, crearon una base para la imputación. Nunca pensé que las cosas se resolverían únicamente en un juzgado. La justicia tiene sus tiempos y sus límites, pero lo que sucedió allí permitió, al menos, que quienes se sintieron víctimas tuvieran un lugar donde armar su voz. La caída mediática de Julián lo dejó sin aquello que más valoraba, la reputación. No busco una celebración por eso, me conformo con la sensación de que no todo lo que duele quedará sin respuesta. La reconstrucción para nosotros fue lenta. Con Valeria nos costó al principio mirar sin que se sintiera culpa. Yo llevaba la carta de Camila como una cruz que a la vez era punto de partida. Valeria venía con su propia carga, años de instrucciones, de silencios. En la casa, al principio, había silencios que pesaban como sillas. Aprendimos a conversar en pedazos, anécdotas pequeñas, recuerdos compartidos de cosas mundanas como la receta de la abuela, el modo en que a Camila le gustaba el café con leche, la forma en que siempre dejaba la llave colgando en un gancho. Un día, en el cementerio, nos sentamos juntos frente a la tumba de Camila. Llevábamos flores sencillas y una manta. Fue Valeria quien, con una voz temblorosa, dejó su paraguas azul sobre la lápida. Yo encendí una vela y, como muchas veces en noches largas, dije en voz alta la frase que me había sostenido: encender la luz dentro del corazón. No como frase hecha, sino como decisión, elegir claridad en vez de desaparecer en sombras. «Papá», me dijo Valeria con la cercanía de quien busca permiso para existir, «quiero que sepas que nadie me dijo que te hiciera daño. Me manipularon para que creyera que era lo correcto. No vine a reemplazarla, vine a decir la verdad». Le ofrecí la mano y la apreté. No había nada que pudiera borrar la ausencia de Camila, pero sí había gestos que empezaban a reparar. Colocamos una foto nueva en mi sala, una donde Valeria y yo aparecemos, no en sustitución, sino en compañía. La casa respiró distinto, las noches ya no eran ecos puros. El cierre judicial no fue inmediato. Hubo apelaciones, testigos que cambiaron versiones, peritajes que tardaron. Pero la exposición pública sirvió para algo que no esperaba. La Esperanza revisó sus protocolos, incorporó registros de control más estrictos y sancionó procedimientos que antes eran laxos. La sociedad, al menos, miró. Aún con la justicia en trámite, la vida siguió. Mateo volvió a sus investigaciones por placer, aunque con menos gusto y más cautela. Yo aprendí que buscar luz no significa que el dolor desaparezca, significa que aprendemos a vivir con su presencia sin dejar que nos gobierne. Me despertaba menos acosado por la sensación de que la noche me bajaba por la nuca. Cuando sonaba el reloj ya no lo sentía como un metrónomo burlón, sino como un compañero de jornada. Hubo días en que la rabia regresaba con facilidad. Recordaba la escena del porche, la muñeca en la mesa, esa frase que me atravesó en la madrugada. Pero también hubo mañanas en las que Valeria y yo cocinábamos juntos y las risas se colaban por la galería. Ella me contó historias de su infancia con doña Nora y don Manuel, de juegos que no conocía, de tardes en las que alguien le enseñó a bordar. Yo le hablé de Camila como si le presentara a una amiga que había partido. Le dije cómo cantaba, cómo guardaba secretos en el bolsillo del abrigo, cómo una vez escondió un ticket de cine en mi cartera porque quería tener algo mío. La sanación, cuando llegó, fue parcial y medida.
No hubo milagros que borraran la muerte ni la culpa, pero se dieron pasos pequeños. Una foto más en la repisa, una visita al cementerio en la que la vela no tembló tanto, una sobremesa donde no hablamos solo de juicios. Con el tiempo, la presencia de Valeria en la casa dejó de ser una explicación incómoda y se volvió compañía. Fue y sigue siendo una relación que se construye día a día, con paciencia y vigilancia para que nadie vuelva a manipular la memoria ajena. Años después del juicio, me senté de nuevo frente a la ventana. La lluvia golpeaba, pero ya no sentía que quisiera borrar algo que yo me negara a perder. Cerré los ojos y por un instante escuché la voz de Camila, no como llamada que obliga a abrir una puerta, sino como recuerdo que me acompaña. No sé si alguien más la escucharía de la misma manera. Para mí, esas palabras, abre la puerta, papá, tengo frío, fueron el motor de una búsqueda que terminó por revelar una red de mentiras y manipulaciones. No fueron, en su esencia, una prueba de lo sobrenatural. Fueron una chispa que encendió la investigación y que permitió que la verdad humana, dolorosa, complicada, imperfecta, saliera a la luz. Hay cosas que el tribunal no puede sanar. La ausencia sigue siendo ausencia. Pero sí hubo reparaciones que importan. Una mujer reconocida, un profesional separado de su puesto, procedimientos cambiados en una clínica que no volverá a operar igual, y un padre que aprendió a construir lazos nuevos. La confianza, nos dimos cuenta, se reconstruye con actos pequeños y con transparencia. Hoy, cuando la noche se acerca, ya no siento que ella me pida abrir una puerta en vano. Abro una ventana, enciendo una luz y antes de acostarme, dejo la foto de la boda en la repisa. Hay una vela que se enciende a veces por costumbre, a veces por memoria, y la frase que repetí tantas noches se convirtió en ritual. Encender la luz dentro del corazón, no para olvidar, sino para mantener viva la claridad entre nosotros. Si esta historia te tocó, escribe gemelas en los comentarios y comparte este video con alguien que pueda necesitar oírla. No busco respuestas absolutas, busco que más personas sepan que a veces una llamada en la madrugada puede ser la señal de que hay que mirar más de cerca. Gracias por acompañarme en este trayecto.